Había 16, creo, por allà apuntados. Bueno, bon vespre, benvinguts, benvingudes. Seguimos con el ciclo mensual de charlas en el aula sobre temas diversos relacionados con el ámbito de la terapia. A veces más directamente y otras más indirectamente, ¿no? Este es un caso que yo diría que es más indirectamente, pero que después iré contando por qué no está tan distante, ¿no? La creatividad es un tema al cual yo tengo un cariño muy especial. Y me alegra mucho poder hablar de él, ¿no? Al final va a haber un espacio para preguntas, dudas, desacuerdos, lo que sea, porque no pretendo hacer una charla muy larga, ¿no? Porque sobre la creatividad hay mil y una teorías, en qué consiste, cómo fomentarla, etcétera, etcétera. Pero el tema es tan amplio que no creo que merezca la pena como ir haciendo un resumen de diversas teorías, ¿no? Tipo definición, círculo, cómo fomentarla, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa es como dar una visión, que como no puede ser de otra manera en un tema de estas características, es una visión muy particular mía, de los temas, diríamos, fundamentales que están relacionados con el tema de la creatividad. O sea, sería de qué está compuesta la creatividad, más allá de una teoría particular, ¿no? Hoy en día, quien habla mucho de la creatividad es psicología, neurociencias, básicamente, pero en tiempos más antiguos de la creatividad muchas veces se hablaba sin nombrar la palabra, o sea, no se decía estamos hablando de la creatividad, pero se hablaban de cuestiones que a mi modo de ver están directísimamente relacionadas para entender qué es esto de la creatividad, ¿no? ¿Y quién hablaba sobre estos temas? Cómo no, los filósofos, ¿no? Porque ya se sabe, los filósofos hablan sobre lo humano, sobre lo divino y sobre cualquier cosa que se ponga un poco a tiro, ¿no? Pero no es la parte que más me interesa. A mí la parte que más me interesa es lo que decían los artistas y aunque pueda sorprender desde las tradiciones espirituales, ¿vale? No es inusual que en biografías o en escritos de artistas que escriben sobre el arte o sobre sus procesos creativos, no es inusual encontrar una serie de testimonios que parecen que van en una determinada dirección, ¿no? Y hay un escritor inglés, David Herbert Lawrence, que hablando sobre lo que suponía para él el hecho de escribir, ¿cómo decirlo? Lo retrató de una manera que a mí siempre me ha impactado mucho y que me parece muy gráfica, ¿no? Él decía sobre su proceso de escribir, decía, no soy yo, decía, es el viento que sopla en mí. No soy yo, es algo que sopla en mí. Entonces, ¿qué es este viento que sopla en uno que parece que tiene como vida propia, ¿no? Claro, hoy en día, si releemos todo esto en términos de neurociencias, ¿con qué nos encontramos? Que hay una cantidad ingente de estímulos que los percibimos sin darnos cuenta. Y después esos estímulos cogen forma y se manifiestan a través de ideas, intuiciones, imágenes, sensaciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que todas estas manifestaciones, por decirlo de alguna manera, entran en la casa sin llamar. O sea, no tocan y piden permiso para entrar. Uno de repente tiene una idea, tiene una intuición o le viene como este rapto de inspiración, ¿no? Más allá de si todo el contenido de estas manifestaciones tiene que ver con estímulos que vienen del exterior, porque hay muchas teorías, ¿no?, de estímulos que no se sabe
muy bien de dónde vienen, ¿no? Desde cosas del psicoanálisis como el inconsciente colectivo, desde informaciones de vidas pasadas, de informaciones transgeneracionales. Es un poco indiferente. El hecho es que hay una cantidad muy grande de estímulos y de información que pasa a través de nosotros y que se manifiesta sin que nosotros podamos decidirlo o controlarlo. Entonces aquí la cuestión ¿cuál es? ¿Qué relación tiene esto con la creatividad? Este tipo de informaciones no son solo propias de artistas. Las informaciones de artistas tienen un contenido y unas características muy particulares, ¿no? Como puede ser desde una idea para escribir un libro, para componer una pieza de música, o después pasarse 10 días seguidos, ¿no? Por esa idea como en una fiebre creativa. Pero el hecho es que como esta inspiración es el mismo tipo de inspiración que alguien puede tener para cocinar una tortilla de lentejas, o tener una idea para montar una empresa, o tener una idea sobre cómo educar a los hijos. Son tipos de ideas que vienen sin que uno pueda controlar. O sea, uno no puede forzar que esto llegue. No puedo forzar que esto llegue, ni puede forzar cuándo llegará, ni qué contenido tendrá. Entonces aquí la cuestión ¿cuál es? La cuestión es un tema de receptividad, de aprender a estar receptivo a este tipo de informaciones, ¿no? De tener una atención mínimamente despierta para poder captar que eso está formando parte de mi experiencia. Y también un cierto sentido de no vetar o no negar este tipo de experiencias por el hecho de ser inhabituales o inusuales. Después hay otro tema para mí muy nuclear en la creatividad que viene de las tradiciones espirituales, ¿no? Hay muchos matices dentro del mundo de la espiritualidad y muchas visiones diferentes, pero de allí hay varias corrientes que dicen que en la vida, en general, todo lo que tiene que ver con el cambio, con la transformación, es una parte importante de la experiencia humana. Del mismo modo que lo es que todo lo que son conceptos, definiciones, mapas mentales, todo el ámbito cognitivo, todo lo que son imágenes fijas de cómo es la realidad, eso es muy necesario y muy útil, pero es muy parcial, porque siempre hay una parte de la realidad que se escapa de este tipo de imágenes fijas. Entonces, ¿esto qué posibilita? Esto posibilita que hay niveles de conciencia, que es lo mismo que decir que la realidad se puede experimentar de maneras diferentes. Esto lo decían las tradiciones espirituales y hoy en día todo esto se ha recompuesto a partir de el constructivismo, ¿no? En psicología, cómo construimos la percepción a partir de estudios de la percepción, todo el tema de la maquinaria fisiológica, ¿no? De cómo percibimos, como humanos solo podemos percibir una serie de estímulos y percibirlos de una determinada manera, ¿no? Después como temas de asimilación de normas, de introducción de educativa, del tema social, ¿no? De normas sociales, de comportamientos, o sea, vamos construyendo la realidad a partir de todo esto. Y esto hace que sea como estos juegos que se pueden girar de diferentes maneras y tú puedes experimentar la realidad de diferentes maneras. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la creatividad? Todo esto del cambio de las imágenes no fijas de la realidad tiene que ver con el tema de la desautomatización. La creatividad implica un nivel de desautomatización en la manera habitual de percibir la vida, de experimentar la vida. Entonces, maneras de desautomatizarse hay muchas, pero yo creo que hay dos autopistas muy importantes, ¿no? Una tiene que ver con hacer cosas diferentes,
con probar, con experimentar cosas diferentes de lo que uno hace habitualmente, ¿no? Esto sería, diríamos, una vía como más activa, ¿no? Pero después hay una vía más olvidada, que es una vía más de contención, que tiene que ver con tener una conciencia, un nivel de atención mínimamente despierto para ver cuando uno está entrando en automatismos, ¿no? En automatismos tanto de pensamientos recurrentes que siempre tengo, de patrones emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, es detectar estos automatismos, no dejarse llevar y poder sostener esta experiencia de vacío a ver qué surge cuando estos automatismos se desactivan. Entonces, esto es una vía muy fuerte también de creatividad. Los escritores, hay relatos que me encantan, ¿no? De escritores que cuentan cuando eran jóvenes se pasaban las noches en vela, ¿no? Durante el día habían tenido una idea para escribir un cuento y entonces se pasaban la noche fumando cigarrillos y bebiendo café, ¿no? Tratando de dar forma, ¿no? de crear un cuento. Y cuentan como con el paso de los años, cuando se vuelven mayores, ¿no? Aprendieron toda esta cuestión del silencio, ¿no? Y de dejar como cuando tienen la idea, ¿no? Va bullendo en la cabeza, va hirviendo, ¿no? Se puede hacer esto y aquello. Entonces hay como mucho ruido mental, ¿no? Cuentan cómo fueron aprendiendo a estar un poco en silencio, ¿no? Y dejar que todo eso se diluyera y después las ideas iban saliendo solas, ¿no? Y ya no tenían que pasarse la noche en vela, ¿no? Persiguiendo en nombre de la creatividad. Entonces, también hay un tema muy vinculado con esto, de la desautomatización. Para desautomatizarse, es importante como un cierto sentido de experimentar, de probar, ¿no? De hacer cosas diferentes. Es tener la suficiente confianza como para poder entrar en todo este mundo de experimentación. Y tener la suficiente confianza que experimentar por sí ya es bueno, que el resultado, el hecho de experimentar ya es un valor en sí, que el resultado irá llegando poco a poco, o sea que voy a probar algo que he hecho nunca, no veo que esto dé un resultado muy claro, pero un resultado muy claro no solo es un tema de artistas, es un tema de alguien que aprende a montar su huerto, que aprende cualquier cosa de la vida cotidiana. Entonces, cuando estás allí probando, es poder confiar. Bueno, esto parece que es un desastre, ¿no? Pero es tener este sentido lúdico, de juego, de probar, ¿no? Que esto llevará a alguna parte, ¿no? Es como una cierta confianza que es necesaria para poder meterse en este tipo de experiencias, ¿no? Y esto es otro de los pilares que a mi modo de ver tiene que ver con la creatividad, es la experimentación, ¿no? Es la confianza necesaria para experimentar, para jugar. Y también quiero decir una cosa, o sea, hay muchos grados de experimentación. No es para entendernos simplemente hacer un collage en la escuela o algo así, ¿no? En las cosas de más peso en la vida, en ocasiones las circunstancias y en ocasiones por voluntad propia, hace falta desautomatizarse, ¿no? Y entonces ahí hay que como poner mucha carne en el asador porque uno se juega mucho en muchos sentidos, ¿no? Tanto económico como personal, etcétera, etcétera. Entonces, la capacidad de experimentar no es algo tan fácil como pudiera parecer a simple vista si uno no ha estado acostumbrado a un cierto sentido de riesgo, pero de riesgo de verdad, no de riesgo de el puzzle se hace así, ¿no? El delfín se hace así o se hace así. No es como hacer puzzles, ¿no? Esto tiene más enjundia todo esto. Después también, a veces la creatividad
parece que es solo tener ideas, ¿no? En ocasiones es así, pero también es difícil en muchos casos desligar la creatividad del conocimiento, del dominio de algo. O sea, yo puedo tener una idea o ver una imagen que me lleve a pintar un cuadro, pero si no domino el lenguaje pictórico, los resultados es bastante probable que sean pobres, a no ser que yo invente un lenguaje pictórico, ¿no? Como hizo Van Gogh, pero estos son casos muy extraños. Y esto pasa en todo, desde alguien que tiene muchas ideas para escribir, pero no está habituado a escribir. Después el resultado, muchas veces lo que pasa es cuando se da a leer a alguien. Uno se ha sentido muy creativo, ¿no? En su momento, pero cuando lo ve a alguien de fuera, ¿no? Pero esto es con todo. Repito, la creatividad no es solo un tema de los artistas, es alguien que tiene una idea para cocinar y no ha cocinado nunca, entonces, que es bastante probable que suceda, ¿no? Si uno no sabe un poco de eso. Entonces, la creatividad no va desligada del conocimiento, no va desligada del conocimiento. Y después hay un tema que es, ¿la creatividad en qué consiste más? ¿En técnicas para fomentar la creatividad o tiene más relación en una manera de ser, con una manera de ser? O sea, hoy en día se han desarrollado muchas técnicas, por ejemplo, para aprender a tener ideas, para aprender, digamos, a redefinir problemas para encontrar soluciones, ¿no? Para desatascar un determinado problema, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas de este estilo, ¿no? Yo creo que esto sí tiene que ver con la creatividad, pero para mí la parte más interesante de la creatividad tiene que ver con una manera de ser. ¿Por qué digo esto? Antes cuando hablaba de no soy yo, es el viento que sopla en mí, ¿no? ¿Cómo hacer que este tipo de vientos soplen en mí más habitualmente y con mayor diversidad? O sea, no creo que se pueda controlar, ¿no? Pero sí creo que se pueden hacer cosas para favorecer que llegue más a menudo. Entonces, ¿qué tipo de cosas? Es como, tiene que ver con, en sentido metafórico, como una imagen, es dejar que entre más vida a través de mí. ¿Esto qué quiere decir en lo concreto? Esto quiere decir deshabituarse de patrones no solo de pensamiento, de hábitos de pensar, sino también deshabituarse de patrones emocionales y de patrones corporales. Cuando uno se deshabitúa a todos los niveles, entonces la experiencia que uno tiene de la vida es mucho más rica, mucho más variada. Y también cuando estos niveles están conectados, ¿no? Cuando uno puede, en cierto modo, aprender a tener conciencia al mismo tiempo de lo que está pensando, de lo que está sintiendo y de lo que está haciendo, ¿no? Entonces esto es como una explosión de experiencia que lo que favorece es que vienen más a menudo este tipo de ocurrencias, ¿no? Que uno se encuentra sin buscarlo, teniendo ideas sobre algo, ¿no? Ideas más variadas que parece que van solas, ¿no? Que tienen vida propia. Entonces, este es el pequeño recorrido que quería hacer de la creatividad, ¿no? Porque creo que es un tema que da mucho juego. Me gustaría saber si tenéis preguntas, dudas, comentarios, desacuerdos, cualquier cosa, para que así sea más rico, ¿no? Porque no puedo adivinar qué os interesaba específicamente, si os interesaba algo en concreto, algo que había tocado solo de pasada, que queréis saber más. Entonces, normalmente la gente tarda un minutito, ¿no? En preguntar.
Hombre, es que ha dicho muchas cosas. No hay prisa. En poco tiempo ha dicho muchas No hay cosas. prisa. Porque todo lo que has dicho yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que muchas de las poquitas cosas que podemos, porque yo creo que es un tema muy, que una persona sea creativa, o bien son por carácter de personalidad, te quiero decir que ya nace con, bueno, nace, todo se hace, pero bueno, hay gente que tienes a tu alrededor y dices, qué creativa es, ¿no? Qué ocurrente es. Entonces, yo creo que hay que nacen con esa capacidad, luego la pueden desarrollar con el tiempo. Y las personas que no somos tan creativas, yo por ejemplo, yo pinto, ¿no? Entonces yo voy a un taller y yo veo a la gente. Y entonces yo veo que hay gente que es súper creativa. Y hay gente que es como más como yo, ¿no? De tener un modelo y hacer el dibujo, luego pintarlo. Pero no, hay gente que digo, es que a mí estas cosas no se me ocurren. Se me ocurren y las hago o las desarrollo porque yo me fijo en el otro. Y entonces empiezo a experimentar, que es un poco lo que tú decías, ¿no? Empezar a hacer cosas diferentes. Y que a lo mejor hay momentos en el día que hacemos cosas diferentes y no somos conscientes. Y no lo llamamos creatividad. Porque claro, a lo mejor el concepto de creatividad lo tenemos tan amplio, te quiero decir tan amplio, en decir algo, bueno, pues el que crea una obra de arte o un ceramista o a lo mejor es que cosas que hacemos en el día y no tomamos conciencia de que estamos haciendo algo diferente, creativo, no sé. Yo soy más partidario de esta visión. Creo que la creatividad no es solo un tema asociado al mundo artístico y asociado a la originalidad o a tener ideas diferentes. O sea, hay muchos grados de creatividad. Esto Claro. que comentabas es un nivel, pero para mí el nivel más importante de la creatividad, o sea, hay que distinguir, es creatividad enfocada a obras, a resultados, ¿no? Pero otro es creatividad también enfocada como a manera de vivir la vida. Entonces yo creo que la creatividad más fuerte está en la manera de vivir la vida, sobre todo en la desautomatización. Para mí esta es la creatividad más fuerte y que muchas veces pasa desapercibida y que gente muy creativa en sentido artístico, diríamos, tiene un nivel de creatividad muy pequeño en el otro ámbito. Quiero decir, es un concepto muy amplio, pero está bien poder fijarse que es muy amplio, ¿no? Y que hay diferentes niveles. Claro, es que dices, a ti te dicen así, ¿qué es la creatividad? Así, algo que no entendamos de un poco, que no hayamos leído sobre mucho el tema. Y entonces, yo por ejemplo me hacen esa pregunta y entonces siempre, o bueno, puedo pensar en ese momento, pues eso, en gente que crea o que hace algo diferente a lo largo de su vida. ¿Qué razón tienes en que la creatividad es poder vivir de forma también diferente? Y no tenemos que hacer ninguna obra de arte, ¿entiendes? ¿Pero qué quiere decir vivir la vida de una manera diferente? ¿Diferente de qué o de quién? No es diferente para mí. Es romper las rutinas. No es diferente. Romper las rutinas. Sí, romper hábitos. Pero no es romper hábitos por romper hábitos. Es romper hábitos que son limitadores. O sea, que son limitadores de la experiencia. Entonces,
Esto es una cuestión que es difícil, claro, si uno pregunta, ¿y qué son hábitos en general, no limitadores de la experiencia? Así es difícil contestar. Pero si preguntas a personas que han pasado por esto, ellas te pueden relatar caso por caso qué ha sido para ellos. Quiero decir, aunque esto sea difícil de definir en general, es algo que la gente que ha pasado por ello lo puede describir con mucho tipo de detalles. No sé si me explico. Los hábitos serían automatismos. Sí, son automatismos. A mí me ha llamado la atención esto de deshabituarse del tratamiento de las emociones o de la vivencia de las emociones. Has dicho algo así, recuerdo. Sí. Esto me ha interesado. Mira, son patrones repetitivos. Hay personas que pase lo que pase en el mundo exterior tienden a experimentarlo a través de la tristeza. Pase lo que pase, les produce como un poco de tristeza. Otros, pase lo que pase, aunque se muera alguien, parece que siempre están como un poco contentos, ¿no? Un poco alegres. Otros siempre tienen como un miedo, ¿no? A cualquier cosa. Otros están como rabiosos siempre. Claro, esto sería la exageración, ¿no? Pero si en la vida hay variedad de momentos y de situaciones, las emociones son que una situación me impacta de una determinada manera. Entonces, si hay variedad de situaciones y de momentos, lo saludable es que también haya variedad de respuestas. Entonces, que un momento te afecte con tristeza y ya está, otro con alegría. Entonces, romper hábitos o deshabituarse es como flexibilizar o aumentar la gama de emociones que uno es capaz de vivir, ¿no? Es una cuestión de diversidad. Claro, ¿por qué hay que deshabituarse? Porque los patrones emocionales se aprenden durante la vida. Entonces llega un momento que no te das cuenta que siempre estás triste o tiendes a estar triste, no te das cuenta. Entonces si por X motivos empiezas a caer en la cuenta, vas pudiendo experimentar cómo eso es posible. Entonces la vida que pasa se ve con otro color, se ve con otro sabor. No, hay más diversidad. A eso me refería. Y con los pensamientos lo mismo, ¿no? Hay gente que siempre tiende a pensar mal, a sospechar, o hay gente que se queda, tiene una actividad mental muy desaforada, ¿no? Y se pasa sin darse cuenta tiempo dando vueltas a lo mismo, ¿no? Entonces estos son, o corporalmente hay gente que respira muy poco, o que tiene muy poca movilidad, ¿no? Claro, después todo esto es inseparable, y lo corporal tiene correspondencia sobre lo mental, lo emocional, pero estos son los automatismos, ¿vale? Yo siempre he creído que la creatividad la mata la culturización, el aprendizaje, la norma. De hecho, los niños son los creativos por excelencia porque son más incultos, porque tienen menos conceptos en la cabeza, porque no tienen una norma establecida. Y la escolarización y la culturización, no, este árbol está muy bien pintado, pero lo has pintado azul. No hay árboles azules. Entonces, lógicamente nos automatizan desde pequeños, por eso cuando somos grandes es tan difícil, o tenemos que entrar en otro estado de conciencia, que yo creo que es difícil de autoinducir. Seguro que hay gente que se lo puede autoinducir de manera saludable. Pero creo que básicamente es eso, ¿no? Romper automatismos implica desaprender e implica vencer un montón de miedos. Miedo al descontrol, miedo a lo desconocido, a entrar a lo mejor en estados
de conciencia que tú no controlas, que no sabes qué te va a pasar. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Por eso nos resistimos, porque estamos siempre intentando controlar, tener control de las cosas, ¿no? A mí me parece muy difícil y he leído cosas de creatividad, incluso participé en un curso de creatividad. Y es verdad, ¿no? Que, por ejemplo, esto que de alguna manera tú mencionabas, las técnicas para facilitar, para favorecer la creatividad, las técnicas de mapas mentales, de brainstorming, no sé qué, es verdad que te sueltan un poco, ¿no? Porque como todo el mundo puede decir cosas que se salen de la norma, no importa, no entramos en el juicio ahora de lo que vayamos a decir, es verdad que sí que facilita que emitas a lo mejor cosas pues que en otro contexto más cerrado no dirías nunca, ¿no? Es como un juego, esos juegos de creatividad. Por tanto, es verdad que la desautomatización facilita que entre un poco el aire, ¿no? Que decías tú. Pero con todo, en un estado de conciencia, digamos, normal, yo creo que es difícil. Para mí lo es. Para mí lo es. Y creo que para la mayoría de los adultos lo es. Yo también creo que la escuela, sin generalizar, ¿no? Sin generalizar, pero en general yo creo que no ayuda. Yo creo que no ayuda para nada. Y no solo la escuela, sino el tipo de sociedad en que vivimos, porque tampoco, claro, no hay la posibilidad de... Hay una sobreprotección. Que se entiende que haya una sobreprotección de la infancia y de la juventud, ¿no? Porque te puedes exponer a cosas muy peligrosas. Pero esta sobreprotección también la pagas porque te domesticas. Claro. Es así, se pierde un poco el sentido del riesgo, de la aventura. Y después... Exacto. O se pasa... Escuelas especiales, hay también algún tipo de escuela muy especial que está basada en la experimentación, dejar que los niños toquen, manipulen, no sé qué. Y evidentemente ese tipo de filosofía o de pedagogía yo creo que siempre va a facilitar más, pero de todas formas después esas personas van a ir colocadas, en cualquier caso, van a ir colocadas en un mundo que es como es. Sí, pero mira... Y hay que tener hasta cierto punto cuidado porque puedes generar un individuo muy creativo y muy desadaptado. Claro, estos temas, claro, o sea, este tipo de cuestiones, si las planteas así en general, siempre hay muchas posibilidades, ¿no? Quiero decir, ¿no? Pero para mí es evidente que sí, que la educación no facilita y la sociedad tampoco. Entonces, también lo que provoca es que gente que tiene una necesidad muy grande de creatividad, de experimentación, se autodestruye o se lesiona, porque del mismo modo que no hay muchos espacios para experimentar, los espacios que hay son muy poco protegidos. Y hay como, claro, en culturas antiguas había como, los jóvenes tenían guías, o sea, tenían gente que había un espacio para experimentar, para el riesgo real, de verdad, pero también había una persona que te cuidaba, que evitaba que sobrepasaras ciertos límites. Pero hoy en día esto ha desaparecido, entonces, que es fácil cuando te pones a experimentar de joven, que te hagas mucho daño, porque tampoco no tienes una noción, no tienes experiencia de vida, no tienes una noción de las cosas. Entonces, ¿qué puede pasar? Que te haces mucho daño. Claro, después todo esto, claro, nunca sabes si demasiado poco creativo, será bueno o malo. Claro, esto nunca lo sabes en la vida, ¿no?
que será. Pero fíjate que te digo, yo creo, por ejemplo, por temas económicos, temas como la creatividad, estarán en auge por todo el tema del mercado laboral, de que cada vez habrá más autónomos y toda esta rueda. La gente, en un momento determinado será necesario que la gente tenga ideas, que la gente pueda ponerse. Y yo creo que el tema de la creatividad en la educación entrará a grandes pasos a partir de ahí, no de un ideal humanista de tal y cual. Entrará a partir de ahí. Que bueno, que después también hay que cuestionarse qué tipo de creatividad será eso y para qué, ¿no? Pero el mundo es muy complicado, ¿no? Y siempre nos movemos, pero... Dios. Yo creo Sí. que también en una escuela creativa, también libre para los niños, para elegir también, aunque sean pequeños, creo que ellos también son capaces de coger la creatividad que necesitan, porque habrá que necesitarán más, habrá que menos, según también su manera de ser, porque no todos somos iguales. Entonces, si también la escuela facilita, yo creo, esa libertad para todos, entonces yo creo que cada niño será persona autónoma de coger y no coger. Muy buen tema. Yo creo que, por ejemplo, cuando algo empieza a definirse, a hacerse definiciones y estudios, esto tiene una parte muy provechosa, pero en cuanto empieces a definir la creatividad es esto, consiste en esto, hay que fomentarla porque es esto, entonces se entrará en esto, venga, todos los niños, pam, 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 hacer esto para ser creativos, ¿no? Pero bueno, es el riesgo que tiene toda teoría, es el riesgo. Pero sí, la creatividad también, en nombre de la creatividad seguro que se puede hacer daño, crear monstruos y todo tipo de... Pues sí. Yo para mí, que trabajo en una escoleta con niños pequeños, lo que más necesitan ellos es experimentar. Claro, y es que aprenden experimentando. Es que lo necesitan, Claro. es su... O sea, su vida es esa. Claro. Sensorialmente, motriz, todo. Entonces la escuela ha de facilitar eso, opciones para que ellos escojan lo que necesitan y encaminarse hacia allí, yo creo. Pero fíjate que tú estás en una escuela, pero a los 5 años ya lo sientan. Claro. A los 5 años que están empezando a su desarrollo de todo, ¿no? Y ya sentados durante 4 horas escribiendo, dibujando, pero no se mueven casi. Entonces ya ahí estás empezando a limitar. Vulnerando completamente las leyes del Todo lo que, no hay claro, ningún pues control les cuesta tanto mantener a los niños. Por eso hay tantos problemas animal, en que estas edades. No, ni nosotros. Y nosotros tampoco, y sin Podemos. embargo, Entonces esa es la domesticación. es imposible. Y pasas de estar en una escoleta abierta mucho tiempo Ya empiezan ahí libre, los hábitos, ¿no? a estar un montón de tiempo sentados. Ya empiezan ahí los hábitos, claro. Eso es absolutamente antipedagógico y además Claro. es que es lo que dices tú, ¿no? Que dices las teorías, no sé qué, está muy bien, hay que conceptualizar las cosas para poder hablar. Nosotros mismos estamos hablando de un concepto y todos, aunque no lo hayamos definido mínimamente, porque todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Si no hay un concepto y una definición de lo que es la creatividad, alguien tendría que haber dicho, la creatividad es esto para que todos podamos hablar, como sobre valores entendidos por los 5, ¿no? Pero yo a mí, por ejemplo, en el tema de la pedagogía, me asombra ver cuántas teorías apoyan esto y apoyado además pues, por la psicología evolutiva, la psicología infantil y otras muchas ciencias que evidentemente apoyan el hecho de que un ser creciendo es un ser en movimiento.
un ser aprendiendo, es un ser experimentando, y lo hacen los animales, huelen las cosas, no sé qué, los niños igual, y de pronto, o sea, los permitimos durante un espacio de tiempo pequeño, Lo van de crecer. y de pronto, ¡pam!, con 5 años sentado 4 horas seguidas en una silla a pintar, es que es brutal, ¿eh? Sí. ¿Para qué vale tanta teoría si después no? Como no interesa el sistema, ¿no? Como es incompatible o incómodo para el sistema generar espacios de aprendizaje, o requiere una preparación mucho más específica, mucho más de mucha más calidad en los docentes, o entonces como esto no, porque no hemos sabido generar esos docentes, formamos en las facultades y a su vez los tenemos sentados, es decir, todo es un engranaje que al final, como no interesa, sí, las teorías de pedagogía y de psicología evolutiva, todo muy escrito, pero luego se tiene ahí el sistema pedagógico de todos los países desarrollados, funciona igual. Bueno, sí, a lo mejor en países, en Suecia y tal, hace poco vi un reportaje en televisión, pero bueno, también son cosas ligerísimamente a mejor, pero un poquito, ¿eh? La mayoría de las escuelas están montadas con sillas para que la gente se siente, los niños, y pizarra y no sé qué, tal, o sea... Entonces, yo creo que poco a poco va enfocado al cambio, pero muy a poco, yo creo. Porque lo que enseñan al menos es diferente a lo que hay. Pero yo creo que ya las personas que salen, muchas tienen interés al cambio ese. Entonces eso es lo que creo que va a mover el que haya cambios en la escuela, aunque sea de manera sutil y uno mismo, que no tampoco sea en concordancia con todo el equipo, pero un poco por debajo. Hay gente que Pero que haya que hacer estas cosas así como de amagat, ¿sabes? Que dices, ¿por qué? Es que, Sí, lo que es estoy que se diciendo. hace, muchos profesores se lo cuentan, ¿no? Como entre ellos, pero Sí. la dirección no lo sabe, la consellería no lo sabe, no se lo van diciendo entre ellos, pero que no lo sepa nadie más, ¿no? Que no venga el inspector a pedir cuentas. Pues sí, pero esto es el mundo en que vivimos. Pero no son Sí. los Es así. vivimos en el hábito de la rutina y de vez en cuando Es hacemos así. algo diferente. Es así. Sí. Es Y que lo así. importante son los niños y que te da igual ir de escondidas porque sabes que les haces un bien. Claro. O sea que está formando a la gente del mañana, es súper importante. Súper. Esperanzador, porque lo estábamos poniendo muy feo. ¿No? No, hombre, no. También está muy feo todo. Además, estos niños están viviendo, están naciendo y